Bienvenidos a La Toga, un espacio de diálogo con juristas del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa La Toga, un programa del capítulo occidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, donde hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Germán Cardona Müller, un apasionado de la filosofía del derecho, un escritor prolífico, un articulista en los periódicos más importantes de esta ciudad de Guadalajara, y además coordina la Comisión de Filosofía del Derecho de nuestro capítulo. Bienvenido, Germán, qué gusto tenerte en La Toga. Igualmente, doctor. Y eres un apasionado de la filosofía, como bien te anuncié. Efectivamente, es una de las áreas en las que más me desempeño y sobre las que más me estoy orientando últimamente. Y hablar de la filosofía es un tema que yo lo digo con mis alumnos, que está más aterrizado que nunca, o quizás siempre ha estado, pero digamos que ya hemos comprendido en el mundo de la abogacía la importancia de la filosofía y cómo ésta se refleja en la concepción que tenemos del derecho, cómo se refleja en la forma en que postulamos, en la forma en que los jueces resuelven, en la forma, en que argumentan. Pero esta interesante diálogo o discusión, como quieras llamarlo, entre los positivistas y los que están con una cuestión axiológica, los moralistas, o aún más el realismo crítico, la escuela de derecho libre, la de conceptos y tantas cosas que son interesantes en esta discusión propia que no podría ser de otra manera de la filosofía. ¿Cómo ves tú esta discusión? ¿Dónde te ascribes? ¿Dónde te encuentras tú en este mundo y en esta discusión de la filosofía? Bueno, en cuestión de perspectiva de cómo yo aterrizo mi aproximación al derecho, yo me decanto sobre todo a una posición que no es positivista. Sobre todo yo creo que me buscaría más establecer, si me pudiera yo autoencasillar, por así decirlo, en lo que es el pospositivismo. Entender de que el derecho no se agota solo en la ley, pero también no se agota solo en la moral, sino que hay puentes en las distintas maneras de verlo, ya sea como un factor social, ya sea como un valor, o también desde el ámbito meramente de autoridad del derecho. Entonces las razones de justicia son importantes, pero no pueden comprender todo, y desde el otro punto de vista la norma es fundamental, la seguridad jurídica que da, pero tampoco se puede agotar el derecho en la norma, constreñido de la norma, y por eso esta idea del pospositivismo a que tú haces referencia, que es, te lo pregunto, no quiero estarlo afirmando, pero te pregunto, ¿lo ves como un acercamiento entre estas dos corrientes? Como diría, seguramente lo conoces y es amigo tuyo, el doctor Jesús Becerra, le decía en aquel entonces en estas mismas preguntas, y me decía él, positivismo, pero con contenido moral. Entonces sería algo así como este positivismo incluyente. ¿Cómo lo ves? ¿Es correcto esto que estoy diciendo o cómo lo observas tú? Concuerdo con la mayor parte, efectivamente. Quizá el pequeño matiz que diferenciaría es el siguiente. Los pospositivistas lo que vemos es el derecho desde una perspectiva casi constructivista, desde lo que se conoce también, Ignacio Álvarez decía, la tridimensionalidad del derecho, es decir, sí, efectivamente tiene que tener un contenido moral, pero no solamente contingente, como serían los positivistas incluyentes, sino que inclusive sí se tiende un puente necesario, sin el cual el derecho es insufrible. También el derecho también tiene que ser práctico. Tenemos que verlo eso apegado a la realidad, no podemos ser demasiados idealistas, o de lo contrario podemos sufrir gravemente como sociedad. Oye, y a mí me encanta la lectura, no te diría que me tiene convencido, de momento, pero sí me tiene sus argumentos me parecen excelentes y difíciles de debatir. Me gusta mucho el positivista García Amado. Claro que es muy romántico, es muy hablar de razones de justicia, hablar de valores, hablar de derrotar una norma que de su resultado daría una cuestión no deseada, pues es muy romántico y no me acabo de separar de esta idea que identifica a García Amado como moralista,
Pero la forma que él plantea el positivismo, la seguridad jurídica que esto aporta, la posibilidad de interpretar teleológicamente, y lo que él critica, y te quiero preguntar al respecto, lo que él critica es pues, la falta de certeza que da la idea de los principios. Él es renuente a la idea de los principios, entonces te dice, pues tú estás en un planteamiento y el contrario te dice, pues dime qué necesitas y de ahí te va un principio, y tú argumentas y ahí te va otro principio. Y bueno, eso genera él lo dice, lo estoy citando, pues una arbitrariedad al respecto. ¿Qué piensas de este tema de los principios y su razonabilidad, su origen, su auténtica identificación, su uso o su abuso en esta idea de Dworkin, de Alexis, que sostiene desde luego también Atienza, ¿no? Va, yo estoy muy de acuerdo en muchas de las tesis que suscribe García Amado, pero no del todo. García Amado, como positivista incluyente, creo que establece algo importante como crítica, sobre todo, algunas desviaciones de lo que es el pospositivismo. Sobre todo el querer establecer lo que Manuel Atienza también señalaba en Crítica a García Amado, sobre una especie de neoconstitucionalismo que implica emborracharse con principios. Que le choca el término a García Amado. Y también, además de que implica, digamos, decantarse por una versión de activismo judicial donde cualquier invocación a un principio establece. El activismo judicial es un tema que no podemos dejar de pasar ahorita. Qué bien. Sí. Ahora, como todo en derecho, ambos ofrecen disposiciones o actitudes racionales y razonables del derecho. Creo que lo importante es tomarse en cuenta el ámbito justificativo de ambas vertientes. Creo que Manuel Atienza tira un poquito más en el clavo porque ofrece propuestas un poco más pragmáticas y en cambio hasta ahorita, salvo que ofrezca una postura teórica más convincente, García Amado no ha logrado establecer una propuesta sobre qué hacer sobre cuestiones de colisión de derechos y sobre todo la dimensión valorativa del derecho. Al establecer una visión contingente, pero al ofrecerla como también la mejor postura, también él está adoptando una posición pues valorativa, que creo que sería incongruente. Si se ofrece una posición del derecho que es la mejor, es porque implica una posición, digamos, axiológica. Yo creo que ahí implicaría una incongruencia de su parte, y lo bueno sería verlo en sus siguientes obras, que ofrece sobre todo a las críticas que él mismo hace de la ponderación jurídica. Fíjate que en el primer curso, que de manera muy afortunada y que nos trajo la pandemia desde luego trajo cuestiones terribles para las personas que tuvieron, la sufrieron en sus familias, sus personas, ¿no? Pero sí abrió oportunidades y esa pandemia dio la oportunidad que con Pablo Sánchez Latorre en Córdoba, Argentina, de Domingo Ruiz, el primer presidente, el doctor Domingo Ruiz del capítulo, y en la manera que podía abonar, se armó un diplomado de argumentación constitucional donde tuvimos justamente a Atienza, a García Amado, a Gargarella, a grandes autores, y en el segundo tuvimos incluso a Luigi Ferraioli. Y lo cito porque en el primero yo le preguntaba justamente ese tema de colisión a García Amado, no utilizando esa palabra de colisión de derechos, pero sí me refería a los famosos casos difíciles, los casos frontera, los casos que como tal identifica Dworkin, y cuál era la solución. Y él decía, la interpretación teleológica. Ahí está las razones de justicia que la propia norma, que se pueden explorar en la propia norma. Pero como bien dices tú, es una discusión sumamente interesante, pero dijiste dos palabras que unidas es todo un debate, el activismo judicial. Te anunciaba en ese momento que tendremos la oportunidad en breve de tener la asamblea con el doctor Ferrer MacGregor, y alguien le preguntó en una sesión que tuvimos preparatoria en el ITESO sobre el activismo judicial. Y luego yo tomé la palabra y le decía, pues prefiero tribunales con un hiperactivismo judicial a tribunales subordinados que no tengan ninguna proactividad y una sumisión al poder. ¿Cuál es tu posición respecto al activismo judicial, Germán? Yo creo, sobre todo en cuestión del activismo judicial, y qué buena pregunta acabas de hacer,
que efectivamente sí es una cuestión que se está dando precisamente porque no le hemos dado un buen valor a lo que es la argumentación jurídica y su justificación. Creo de que cuando estamos ante la posición de la ley, como juristas tenemos que ver que la importancia que tiene la interpretación jurídica no es menor. Y en este sentido creo que también es importante saber de que no todas las razones valen lo mismo. Yo creo que buscar de que el diálogo intersubjetivo en el tráfico constante de actos jurídicos siempre se dan razones de peso en favor o en algo. Obviamente no es de que siempre exista una última razón, sino de que buscamos hacia ese ideal a buscar las mejores razones que nos permitan un mayor grado de consolidación del Estado del Derecho. Creo de que sobre todo es donde debemos de buscar delimitar la frontera de lo que es activismo judicial y que no lo es. El derecho es autoritario, pero también nos permite un margen bastante, digamos, amplio para ofrecer buenas razones a favor de una postura, donde eventualmente la eficacia de los argumentos, su retórica, así como su racionalidad tienen un lugar muy importante. Germán, hay un conflicto, digamos, activismo judicial versus democracia, versus, me refiero a democracia en cuanto, digo, la respuesta podría ser no, porque en un Estado constitucional de derecho, un tribunal constitucional tiene que hacerlo y al revés, es un valor democrático. Pero te lo quiero preguntar desde el punto de vista de decir, las normas como producto de un ejercicio democrático de los poderes representativos, de los poderes legislativos, superados, anulados por un activismo judicial que podríamos entender activismo judicial donde está un tanto entre la frontera de la norma, o sea, más allá de la función, o cómo se identificaría el activismo judicial, si es una virtud, si es un vicio, y regresando a la pregunta, si es promotor de la democracia o por el contrario, contrario a la democracia por este origen de las normas que cuestionan, ¿no? Yo sí lo vería como un vicio. Efectivamente, y creo que la frontera es sobre todo cuando va más allá de una manera tajante de lo que establecen las normas. Creo que lo importante, sobre todo con su vinculación democrática, es que no podemos ignorar la deferencia o el principio de deferencia al legislador. El legislador, el poder constituyente, tiene algo que decir. Y creo que también son uno de los principales problemas de crisis que atravesamos hoy, sobre todo en países latinos, y que ya señalaba Gargarella, sobre todo en sus últimas obras. Y en el sentido que, en la medida de que no pongamos atención a los límites frontera que nos establecen las normas, también estamos haciendo a los jueces como un poder casi omnívodo, omnipotente, de que va más allá de las esferas democráticas. Al fin de cuentas, los contrapesos están por alguna razón. Y un tanto un elitismo y un clasismo judicial donde ellos son los que identifican el verdadero derecho, que no está... Estoy citando nuevamente a García Amado en esa crítica por este poder que hace referencia tú, omnímodo de los jueces en ese activismo. Entonces, ahí cobra valor el comentario del ministro Lainez de esta autocontención que deben tener los tribunales constitucionales justamente para no caer en eso que tú ya identificas como vicio en el activismo judicial. Exacto. Uno de los valores importantes, y también volviendo a Tienes, es la prudencia judicial. Al final de cuentas, sí hay ciertos límites que también son identificables con precedentes, con la norma, con la historicidad del derecho que forman parte del conjunto que establecen esas fronteras. Puede que haber casos, como bien señalas, difíciles o de penumbra, pero también es importante ver el bagaje de experimentación que tiene una cultura y su contexto para más o menos poderlos diferenciar. Vienes provocando, avientas palabras y provocas, y eso me agrada mucho. Dos preguntas a partir de lo que tú has señalado. Una, bueno, iba a ser la primera, lo voy a pasar al segundo lugar. La primera pregunta te haría entonces, y hablando del caso mexicano, y quizás en una posición más, no diré metafísica, pero digamos una posición observando lo que sucedió, ya en una posición partidista o que simpatice con un tema, con lo que acaba de suceder,
Te quiero preguntar primero, ¿crees, porque hablaste de prudencia, en la historia de la última integración de la Suprema Corte y de su relación con el Ejecutivo, con un Ejecutivo tan fuerte y, en mi opinión personal, tan autoritario como López Obrador, en esa relación, y sobre todo después de la salida del ministro Saldívar, ¿fue valiente o fue imprudente o fue como tenía que ser la Suprema Corte? O si hubo imprudencia, está del otro lado, de los que provocaron la reforma y de los que no fueron tolerantes con un poder judicial. Sobre ese punto que tú hablas de prudencia, si hay una reforma constitucional, en mi opinión, que destruye, pero por lo menos para ser objetivos, que reforma por completo el Poder Judicial de la Federación y los otros poderes que de paso se van, pues es consecuencia de un trastorno. Entonces, hay una imprudencia en la base. Primero, si hay una imprudencia, porque tomo la palabra que tú dijiste, y si esa imprudencia estuvo en el Poder Judicial, o esa imprudencia o ese abuso estuvo en el Poder Ejecutivo, es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, que también es más allá de lo deseado, sino muy objetivamente argumentado, porque tú hablaste del poder constituyente, la Corte tenía realmente la facultad de meterse a estudiar y declarar la inconstitucionalidad de la reforma, como 7 ministros lo votaron o no. Lo quiero decir más allá del deseo de los que estaban en contra de esta reforma, que así fuera, pero tratando de aterrizarlo en el argumento más objetivo del derecho. Porque así como una gran cantidad dijeron, sí, son circunstancias extraordinarias, sí ha sucedido en otros países, sí es posible, había voces muy autorizadas, como la del doctor Diego Valadez, que decía, nadie como yo, bueno, no creo que él dijera nadie como yo, pero se dijo, yo luché mucho contra la reforma, decía el doctor Valadez, pero no puede entrar la Suprema Corte, no tiene facultades para estudiar la reforma. Entonces, quisiera escuchar tu opinión sobre estos 2 puntos, la prudencia y la competencia de la Corte. Muy bien, tratemos primero el asunto de la prudencia. Creo que el CEDI en su momento desarrolló un muy buen análisis que mostraba que había varios factores de riesgo, sobre todo de poca legitimidad que la población resentía en cuestión de lo que es, digamos, el quehacer jurisdiccional, entre ellos cuestiones de nepotismo y también una falta de acercamiento con la población. Esto también se reproduce con los índices indicadores del World Justice Project, entre otros, de que si no sabes que hay como que esa ruptura con la población, ese acercamiento, que eso no se debe traducir, obviamente, que hay que elegir jueces, digamos, a mano alzada. Y que hay que distinguir entre la justicia cotidiana local y la justicia federal, ¿no? Exacto, porque al final de cuentas la justicia federal es de las que mayor confianza tiene entre la población, lo tenían de acuerdo a encuestas del INEGI. Pero sí había que hacer algo. Ese es un tema que traté con algunos colegas y decía es que tengas un problema no significa que puedas hacer o jugar al científico loco, por así decirlo, y arrojar un montón de pócimas a ver qué pasa en el laboratorio del derecho y de la democracia. Si había problemas, tendríamos que haberlos tomado por su fuente y sus factores. En ese sentido, sí había ciertas imprudencias, ciertos excesos, pero no creo que esta es la mejor manera de abordarlos. Entre paréntesis, o abonando lo que dices, o traduciendo lo que dices, sí, excesos, sí, digamos, era eso que se decía un poder judicial familiar, algunas filtraciones en los exámenes, pero son cuestiones que se podrían estar corrigiendo, no esa cuestión destructiva, como dices, ¿no? Exacto. Sobre todo buscando un mayor acercamiento con la población. Ahora, Gargarella yo creo que tiene un poco de razón en su última obra sobre esta manera de ver una democracia dialógica como diálogo entre iguales, que el Poder Judicial, sobre todo en cuestiones de derechos económicos, sociales, donde no son soluciones tan sencillas de condena o de, digamos, de sumarse donde una parte gana y otra pierde,
buscar un mayor acercamiento con los afectados para buscar mejores soluciones y establecer reformas. Ahora, vayamos al otro aspecto, sobre todo a este último factor. El hecho de que se haya procurado la reforma judicial tal como se planteó, creo de que la verdad sí nos pone una perspectiva muy distinta en un panorama muy poco equitativo a los justiciables, a los operadores de justicia, y que no nos abona mucho a futuro. En ese sentido, creo de que ahí sí tenemos mucho que hacer. Creo que hemos olvidado sobre todo de que la democracia sí implica una deferencia al pueblo. Con esto no quiero resaltar de que a fuerza se haya tomado, digámoslo así, de que tenemos que buscar en falsas oposiciones que o se atacaba el problema o no. Y concuerdo con Diego Valadez. En esta postura se tenía que establecer dos cuestiones. Uno, si los precedentes judiciales en México permitían para establecer que efectivamente tenemos un coto vedado, que en su momento Roberto Lara Chagoyán más o menos acoteó a otros constitucionalistas y demás, y había un caso similar con, digamos, con la nacionalización de la banca en México, o si efectivamente no existían esos precedentes. Creo que sí tenemos un coto vedado, pero no teníamos la legislación suficiente como para hacer lo que quiso hacer la Suprema Corte. O las condiciones. Sí, es lo que a Manuel Atienza también señala casos trágicos. Es decir, con independencia de la decisión que tomemos, va a haber partes afectadas negativamente y no se va a poder tener una solución óptima. En ese sentido, yo creo que aquí también con el doctor Diego Valadez no había manera para poder hacer lo que quiso hacer la Corte. Me gusta lo que dices. Así como hay casos difíciles que se pueden resolver según Dworkin con ese juez Hércules, según otros no es factible, pero que hay que ponderar y llegar a un resultado con razones de justicia. Pero más allá de esos casos difíciles, casos trágicos. Es decir, lo que resuelvas es muy trascendente y trágico, porque también para esa corriente política y con tanto poder, la decisión de la Corte hubiera sido trágico para lo que ellos piensan y no sabemos qué repercusiones hubieran continuado en una auténtica crisis constitucional, que la hay, pero no contra los que tienen en este momento el poder. Me gusta la idea de casos trágicos. Se ha citado mucho a Roberto Gargarella y él trae mucho la cuestión del diálogo, de que incluso las cortes, que no deben ser tomarse la verdad como que ellos la tienen reservada, y por ejemplo el tema del aborto, pues escucharon y abrieron los diálogos para escuchar a la sociedad, aunque al fin y al cabo la facultad y el ejercicio jurisdiccional lo tiene el alto tribunal, pero debe dialogar, y eso tratando de sumar al valor democrático de sus decisiones, no por decisiones no tomadas por voto popular, pero sí escuchando a los justiciables, que es tanto la idea de Gargarella, que a mí me recuerda mucho a Habermas también, esta idea del diálogo, de este derecho que se va construyendo a través de la conversación. Y ahí te preguntaría, estimado Germán, ¿cuál es tu idea, tu posición, tu planteamiento en relación a la filosofía, a la teoría del derecho y a la democracia? Yo no concuerdo mucho con Gargarella en un aspecto, y es en el hecho que él establece sobre todo que el diálogo tiene que ser la herramienta principal sin importar lo que digan las mayorías. Creo que el peso del argumento es algo principal, pero eso para poner en el centro un aspecto que quizá él no tuvo bien a procurar, que es el valor jurídico que tiene la democracia. Es una de las tesis que he sostenido en algunos artículos recientemente, sobre todo la importancia que tiene la democracia, más allá de valor jurídico, como un derecho humano, que lo establece sobre todo lo que es la Carta Democrática Interamericana. Bien o mal posicionado, tenemos que ver la democracia ya no solamente como una forma, creo yo, de ver cómo participamos en la construcción del derecho, sino más allá de eso, como un conjunto de articulaciones y principios
sobre todo como un derecho colectivo a favor de la población. Y eso implica sobre todo que la población tenga un mayor nivel de competencia para entrar al ruedo, pero también que en ese diálogo hay razones de mayor peso, de menor peso, y que también se tienen que sopesar. Y en ese sentido de cargarle y de este peso que tú le llamas, y hablas de la democracia y del valor de la misma, pero ¿consideras que la democracia está en crisis? Que hay un cierto desencanto. No quiero hablar de las personas ilustradas y que quizás el comentario del hablar de ilustrados sea un tanto también arrogante o elitista, pero digamos de la gente más informada o incluso de ella. Hay un desencanto sobre la democracia porque no puede pasar por alto que el campeón, como se le entendía, de la democracia y no solo el promotor de la democracia, según su visión, y que querían imponer sus sistemas en otros países, pues ahora tenga un presidente donde su cualidad democrática está objetivamente cuestionada por sus propios hechos. Es decir, más allá de sus posturas, de sus ideologías, que toda persona los tiene y que se pueden compartir o no, pero pues un tanto mandar también al diablo las instituciones y esa toma del Capitolio y demás, pues no nos muestran la persona con un talante democrático importante. Esa es la pregunta, Germán. ¿Las democracias están en riesgo? ¿Las democracias traen un desencanto de las mayorías? ¿O cuál es el Estado? Así como hablaste no de Estado de Derecho, dijiste el Estado del Derecho. Te pregunto cuál es el estado de las democracias. Muy buena pregunta. Sobre todo últimamente hemos visto de manera sistemática en lo que son los famosos informes, sobre todo aquí en América Latina, de los Latin American Public Opinion Projects, que efectivamente hay un desencanto con la democracia. Y sobre todo hay un autor que se llama Jaska Munk, que estableció en un artículo muy interesante que efectivamente la gente está abriendo la puerta, no sentir un contacto, no, digamos, de adhesión con la democracia, al absolutismo, a los populismos, etc. Efectivamente, creo que hay un desencanto y sí tenemos una democracia en crisis. Creo que la principal factor lo retomó ya a principios del siglo XXI, tanto Michelangelo Bovero como Andrea Greppi, al establecer que debemos de buscar ver la democracia o sus concepciones, digamos, sin adjetivos. Creo que eso es importante. Buscar retomar que la democracia implica ciertos límites de que no admiten de que cualquier cosa se puede establecer en el derecho, este famoso coto vedado, pero también implica que la población tiene algo más que decir. Creo que el principal factor que contribuye a esto es que no nos hemos dado cuenta, sobre todo que esa barrera que establecimos entre lo público y lo privado, y que a veces vemos sobre todo cuando queremos delimitar de que esto le toca al Estado de esta población, no vemos de que es muy tenue, que para tener una democracia tenemos que tener mayores virtudes cívicas, mayor comunitarismo, pero también tenemos que hacer quizá un esfuerzo mayor colectivo para que todos nos intentamos de entender, por más difícil que eso sea, sobre todo en México, donde es un país tan plural. Sí, y ese tema de México y que no es propio de México, ni viene o se manifiesta también en Europa, en Hungría, Polonia, el Suramérica es de los Estados Unidos. Pues el tema del autoritarismo y el tema de la polarización. Bueno, es España también muy polarizada, entonces pues la polarización no ayuda a la democracia porque la polarización niega los valores que el otro sostiene y se niega a convivir con lo que el otro piensa y se niega incluso la posibilidad de estar equivocado, esa virtud o no esa virtud, esa razón de la tolerancia que es la falibilidad. Cree que puedo estar equivocado y es importante escuchar al otro, ¿no? ¿Cómo ves tú, Germán, el estado de la democracia? ¿Lo ves sano
¿Lo ves ligeramente enfermo o sí hay que preocuparnos? Creo que sí hay que preocuparnos. Aquí sí me gustaría retomar un poco a Ferrajoli, aunque no porque con él comparta su perspectiva del derecho, sino por el hecho de que él pone el punto en clavo, y creo que la mayor parte de los académicos y juristas están de acuerdo, que hemos visto la democracia de una manera poco cosmopolita. Creo de que debemos de mirar de que la democracia es algo que ya nos implica a todos como comunidad a nivel global, en un nivel de interdependencia que nunca hemos visto antes. Su última obra que hizo, La sobre todo Constitución de la Tierra. Exacto. Creo de que ahí más o menos en el clavo, sobre todo porque ya a su edad usa un lenguaje bastante simple y accesible. Y un legado que nos está Exacto, dejando, ¿no? sin quitarle sobre todo, digamos, el gran aporte científico y jurídico que ofrece en principio a Juris y en sus últimas obras. Creo de que ahí nos está dejando un legado y el camino a seguir, que necesitamos que derribar esas fronteras porque no podemos buscar hacer frentes a problemas globales pensando, digamos, desde una perspectiva local. Oye, Germán, ya para concluir que nos gana el tiempo, 2025, dices que que sí hay motivos para preocuparnos por la democracia. Quisiera aventurarme a preguntarte cómo ves si pudieras describir la democracia en el 2050, dos generaciones más. Yo creo que si hacemos frente a la crisis ambiental que tenemos y sobrevivimos, creo que hay mucho potencial. Creo que ahorita lo que vemos con los populismos, los distintos tipos de proteccionismos, es básicamente una manera de ver cómo se aterrizan los distintos poderes de una posición geopolítica. Creo que eso es lo que estamos experimentando. Quizá por optimista, creo de que podemos buscar nuevamente el diálogo para buscar establecer parámetros mínimos de democracia a nivel global y que eso nos lleve, digamos, a una nueva manera de visualizar el mundo. Quizá también haciendo frente al gran riesgo que implica más allá de lo ambiental, lo que sería un posthumanismo de la inteligencia artificial. Comparto completamente tu optimismo y así es como tiene que ser y como lo que tenemos que provocar cada quien desde su trinchera, desde el espacio que está en nuestros diálogos, en la academia, en la familia, en el trabajo cotidiano, pues llamar a la tolerancia, a la libertad, a la inteligencia, a la razón y a la convivencia pacífica. Pues ha sido un verdadero gusto platicar contigo, Germán, y estaremos siempre muy atentos a toda tu actividad, a lo que escribes y a esa comisión de filosofía que coordinas. Esperar que nos ayudes a seguir involucrándonos y enamorándonos y interesándonos por la filosofía del derecho. Ha sido un verdadero placer. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Como ven, ha sido una conversación de excelencia y lo digo desde luego por el doctor Germán Cardona Müller, un hombre de letras, un hombre preparado, un hombre profundo, a quien agradecemos haber tenido en el programa La Toga. Muchas gracias y muy buenas tardes.